Muy bien. Buen día. Primero que nada, agradecerles a todos ustedes por su presencia en el curso, que ha sido constante, fiel, a lo largo de estas 6 clases. Segundo, decirles que hay libros allí de la Fundación, pequeños libros de la Fundación que ustedes pueden llevarse, ¿sí? Pueden dejar una contribución según su parecer, si es que quieren también, ¿no? Pero allí tienen en esa mesita algunos títulos de la colección patrística de la Fundación y de otras colecciones también, títulos sueltos, de libritos de la Fundación. Muy bien. Con esta clase llegamos al final de este curso y el título de la clase está tomado de un libro escrito por un muy importante historiador francés, Jacques Herz. El libro se titula L'Histoire assassinée y lleva por subtítulo Le piège de la mémoire, es decir, las trampas de la memoria. Esta edición que yo tengo es del año 2006. Este libro está escrito por un gran historiador francés del siglo XX que se dedicó fundamentalmente a los siglos XIV y XV, ya desde su juventud, empezando por la historia económica de ese periodo. Esa fue su primera obra importante, el estudio de las formas de producción durante los siglos que van del XIII al XV en Europa. Fue catedrático de Historia de la Edad Media en la Universidad de París durante más de 20 años. Y escribió numerosas obras, tiene muchos títulos, relativos ya sea a lo que se da en llamar la Edad Media, ya sea a temas particulares que tienen que ver con estos siglos que acabo de mencionar, o con temas vinculados a estos siglos de alguna manera. Yo a Jacques Herz lo he mencionado en otros cursos, en particular por otra obra suya, que es la que se titula La Edad Media, una impostura. Es una obra en la que él precisamente discute y rechaza la categoría Edad Media. Pero este librito, que es uno de sus últimos títulos, lo que hace es un panorama de lo que él considera una suerte de destrucción del saber histórico en Francia en la segunda mitad del siglo XX, pero con raíces anteriores, por supuesto, ¿no? Y él habla de un asesinato de la historia, eso es lo que está diciendo en el título, ¿no? Bien. Ese concepto es el que vamos a tratar de reelaborar en esta clase, pero partiendo de una sucinta exposición del enfoque de Herz. De allí voy a partir. Y después voy a tratar de remontarme a las causas de esa destrucción que él describe, haciendo una suerte de recapitulación sintética de este curso. Porque evidentemente las causas de la destrucción tendrán que ver, contemplando la cuestión desde un punto de vista teórico, o con el desconocimiento de la esencia del saber histórico, o con la tergiversación de su objeto, o con la distorsión en el uso de las disciplinas auxiliares, o con el desprecio de la verdad histórica. De manera tal que ahí se combinan los temas que hemos tratado de presentar en este curso en relación con lo que sería el apartamiento de la inteligencia humana de las exigencias propias del saber histórico, las que le son constitutivas y las que le son propias porque se derivan necesariamente de su constitución intrínseca. El libro de Herz está estructurado en 5 capítulos, que yo traté de reflejar en el esquema que tienen ustedes de la clase, donde plantea 5 problemáticas acerca de la historia asesinada. La primera de todas es la problemática de los testimonios en un capítulo que se llama Creer o no creer, ¿sí?
En ese capítulo Jacques Herz empieza por hacer una distinción entre la historia y la tarea del historiador y la memoria. Es evidente que la memoria en un sentido antropológico tiene que ver profundamente con el saber histórico, pero lo que hace aquí Jacques Herz es deslindar el género literario de las memorias de lo que es auténticamente el saber histórico. Y en eso lleva razón, ¿no? ¿En qué sentido? Él habla de que pululan hoy día obras en las cuales determinadas personalidades ofrecen su testimonio o sus memorias acerca de las cosas en que ellos han participado, las cosas que les ha tocado vivir o protagonizar desde el punto de vista histórico del pasado, y que eso pasa sin más por historia, ¿no? Cuando en realidad, a lo sumo, podrán ser alguna fuente a tener en cuenta con todas las cautelas debidas y con todos los criterios, porque tiene que ser cribado un trabajo de memoria para extraer de él algún dato histórico fidedigno. ¿Se entiende? A lo sumo es una fuente posible de indagación histórica, no más que eso. Eso no es historia, ¿no? Porque las memorias, evidentemente, primero que nada, reflejan una experiencia propia de alguna persona, ¿no? Experiencia totalmente subjetiva. Pero normalmente, además de eso, están condicionadas por los intereses de la persona que escribe la memoria, ¿no? Y si esa persona a su vez está involucrada en algún determinado partido, movimiento, facción política, mucho más todavía, porque obviamente la memoria sea probablemente un escrito de ocasión dentro del combate político, ¿se entiende? O en otros casos una autojustificación ante la historia, ¿no? Recordemos memorias de personajes ilustres, ¿no?, que pueden servir para extraer datos objetivos, pero, insisto, una vez que se las ha hecho pasar por la criba del método histórico, ¿no? Caso de las memorias de Napoleón, las memorias de Metternich, las memorias de Talleyrand, por ejemplo, que me viene a la memoria en este momento, a la memoria, sí. Porque fíjense, acá lo que tendríamos que hacer es partir de una distinción entre la memoria del pasado, de los hechos del pasado, y el género memoria como género literario. Esto es lo que hay que tener en cuenta, ¿no? La memoria del pasado que no se plasma literariamente también es un vínculo real de la vida humana y de la vida social con el pasado, pero ya susceptible a graves distorsiones, ¿no? Como decía Tucídides, que yo se los comenté en clase anterior, a veces, aún de hechos bastante próximos, circulan popularmente versiones claramente deformadas. Y de eso podríamos citar nosotros innumerables ejemplos de nuestra propia historia. ¿Está claro? De la palabra memoria se usa y se abusa, lamentablemente, también entre nosotros, ¿sí? Hablando de memoria se pretende imponer una determinada visión del pasado reciente, por ejemplo, ¿no? Eso en la Argentina no hace falta explicarlo demasiado. Entonces, la memoria hay que tomarla, como dice muy bien Jacques Herz, entre comillas y con cautela, ¿no? Y nunca sustituir el trabajo riguroso del historiador por una acumulación de memorias de personajes célebres. Si la imagen de la historia que se crea viene de ahí, dice Herz, la historia queda asesinada. Es una manera de destruir la historia, tiene razón. Fíjense que creer o no creer vincula la historia como saber por fe humana con otros tipos de saber, cosas que ya hemos dicho en el curso, ¿no? Por ejemplo, el conocimiento que se tiene de los hechos en un proceso judicial, ¿no? ¿Está claro? Ahí también la memoria puede ser ampliamente manipulada en lugar de ser rigurosamente y objetivamente y jurídicamente compulsada. ¿Está claro? Pero, por ejemplo, cuando un testigo en sede judicial primero dijo una cosa,
se revisa el proceso, dice lo mismo, se vuelve a revisar el proceso y sale con otra cosa, la memoria de ese testigo, por lo menos, queda en cuestión, ¿no? Porque es una memoria un poco variable, ¿no? Dijo un día A y el otro día dijo no A, y hay que ver por qué cambió su versión, qué es lo que le pasó. Uno va a decir, bueno, en cierto momento no podía decir la verdad porque corría peligro, pero si no es así, ¿por qué cambió la versión? Más aún, uno puede preguntarse si cambió la versión por un interés propio, y si existe ese interés propio como posible causa, obviamente que el testimonio queda sumamente desvirtuado, ¿verdad? Si le conviene decir en un momento lo contrario de lo que había dicho en otro, por diversas razones, entonces el testimonio queda altamente desvirtuado. Por ejemplo, esto que estoy diciendo como un ejemplo bastante abstracto, se puede aplicar al caso de la muerte de Monseñor Angeleri en La Rioja, de la que hoy día se habla ampliamente. Un proceso penal que no existió como asesinato, porque en sede judicial se declaró que era una muerte accidental. Se revisa el proceso y se declara exactamente lo mismo. Ya cuando se lo revisa estamos en la época de la democracia, así que los jueces no son sospechosos de connivencia con la dictadura, ¿no? Pero después se hace una segunda revisión. Y esa segunda revisión dictamina que fue un asesinato y condena a 2 personas como responsables indirectos del asesinato. Fíjese, historiográficamente, ¿uno puede aceptar esa sentencia como si fuese un hecho histórico? Bueno, la sentencia es un hecho histórico, que los jueces dijeron eso, ¿está claro? Pero uno puede tomar como hecho histórico lo que los jueces dicen que pasó. Mire, para eso uno tiene que examinar el proceso con criterios historiográficos, ¿está claro? ¿En qué pruebas se basan? ¿Esos pueden ser argumentos suficientes para un historiador? En este caso, evidentemente no, porque las constancias probatorias son prácticamente las mismas en la segunda revisión que en la primera. Salvo algún testigo que cambia su testimonio, como dije, pero con alta sospecha de hacerlo por interés propio. De manera tal que fíjense ustedes que cómo eso puede hacer una verdad histórica. Difícilmente, ¿se entiende? Claro. Ahora, ahí el problema se complica porque si hay un proceso canónico que dice que como murió asesinado, y encima murió asesinado por odio a la fe, cosa que tampoco surge de ninguna documentación histórica, hay que tributarle el culto que se debe a los mártires. Imagínese usted que el asunto se complica para los que tenemos fe, ¿no? Porque advierta así que el proceso judicial y el proceso canónico son procesos que tienen constancia documental suficiente, o más bien aparece acá otra cosa. Fíjense que este caso lo podemos tomar en consideración con otro problema que plantea Hertz, que es el de la propaganda. Ese no llegué todavía, pero ya voy a llegar. Porque la historia está vista ahí objetivamente o está vista a través de cierta deformación propagandística del pasado. Esto es lo que importa entender acá. Adviértase, ¿no? Porque el tribunal que sentencia en la segunda revisión del proceso es un tribunal común, es un tribunal cualquiera, o es un tribunal ideológicamente orientado e influido y políticamente manipulado. Hay derecho a preguntarse esto, por supuesto. Hay derecho de sobra porque es un tribunal que opera bajo determinadas directrices políticas. ¿Está claro? Lo mismo podría decirse del tribunal canónico si es que no opera regularmente. ¿Se entiende? Bien. Ahí hay un problema de si los procesos son válidos o son nulos, que es un problema estrictamente jurídico, ¿me entiende? Porque si van contra derecho, gravemente, un proceso judicial que va gravemente contra el derecho es un proceso nulo, ¿no? No es un proceso válido. No se puede proceder de cualquier manera, ni en un proceso civil, penal, en este caso, civil lo digo en el sentido de la autoridad civil, no en el sentido antiguo. Este es un proceso penal, ¿no? Ni en un proceso de la autoridad civil, ni en un proceso canónico se puede proceder de cualquier manera. Hay requisitos intrínsecos a la cuestión que no se pueden pasar por alto. Esto lo pongo como cuestión análoga a la del historiador. El historiador no puede proceder de cualquier manera, tiene que basarse en las constancias documentales de los hechos y procurar no ceder a la tentación de caer en una deformación unilateral de los hechos por determinado interés propagandístico. ¿Está claro?
Cuando esto es manifiesto, el historiador primero lo primero que tiene que hacer es tomar distancia. Y cualquier inteligencia objetiva tiene que tomar distancia. Y perdón, ¿y nosotros los otros sí fueron asesinados, de eso no cabe la menor duda, ¿está claro? Que hubo asesinato, no cabe la menor duda. En los otros 3 casos nadie discutió nunca que hubieran sido asesinados, ¿sí? Desde el comienzo eran asesinatos, ¿sí? Ahí ya el problema no es del orbe judicial de la autoridad civil, sino más bien si ese asesinato se puede considerar hecho por odio a la fe, ¿me entiende? Ese ya es un problema estrictamente del proceso canónico, ¿sí? ¿Qué creer o qué no creer? Fíjese, esto es importantísimo y es un problema que se nos plantea no solo desde el punto de vista del saber historiográfico riguroso, sino también desde el punto de vista de lo que nosotros como seres humanos, como ciudadanos, y en este caso, que el ejemplo que puse también como cristianos, estamos llamados a creer o no creer. ¿Está claro? Porque acá no se trata de obviamente, en el caso entramos en problemas que también tocan a la fe teologal, pero no directamente tampoco, ¿eh? Ojo, yo estoy planteando la cuestión objetiva de los hechos, porque si usted hace una declaración basada en un hecho y el hecho es dudoso, la declaración participa de la dudosidad del hecho, por lo menos. Hay otra problemática que es la del segundo capítulo, la problemática de la degradación materialista de la historia. El capítulo empieza hablando de cómo en Francia a fines de los años 60, especialmente después de mayo de 68, las universidades de Francia suprimieron lo que llamaban facultades de letras y las suplieron, por decisión del gobierno, por facultades de ciencias humanas. Facultades de ciencias humanas. Y dice Hertz que paradójicamente nunca la historia se deshumanizó tanto como cuando empezó a enseñarse las facultades de ciencias humanas. Porque la visión de la historia que empezó a prevalecer allí es una visión básicamente materialista de la historia. Es decir, una visión centrada en, primero, determinismos materialistas. Determinismo geográfico, por ejemplo. Determinismo biológico. Determinismo sociológico. Las personas humanas aparecen como un accidente de determinaciones que les vienen de fuera y siempre desde alguna estructura material. ¿Está claro? Una de las formas más vulgares que él examina, sobre todo en Francia, de ese periodo, a partir de allí en adelante, es lo que él llama el tecnicismo. Explicar la historia por los avances técnicos. Los hechos históricos acontecieron porque se produjo tal evolución tecnológica y eso llevó a que se produjese el hecho, ¿no? Cuando en realidad, dice Hertz, si uno examina los hechos historiográficamente, advierte que esa innovación tecnológica, primero, no es condición suficiente del hecho, porque se dio en muchos lugares y el hecho que se pretende explicar se da solamente en determinado sitio. ¿Se entiende? Es decir, no basta que esté, es una cuestión elemental esto desde el punto de vista del razonamiento, ¿no? Si usted dice que una cosa es la causa de otra, producirá siempre el efecto, ¿no? Ahora, si la innovación tecnológica se da en A, se da en B, se da en C, y el hecho histórico que usted explicar solamente se da en C, no puede decir que eso sea la causa suficiente del hecho. ¿Está claro? Pero además, en muchos casos, esa innovación tecnológica, lejos de ser una causa, es una consecuencia del hecho. Es decir, es el hecho, el desarrollo del hecho, el que reclama que se produzca cierto desarrollo técnico. Él pone varios ejemplos, yo voy a mencionar 2 solamente, de este tecnologismo historiográfico. Uno es el de los progresos de las naves y de las técnicas de navegación como causa de los viajes de descubrimiento, por ejemplo. ¿Sí? Él explica que no existe documentación histórica alguna que pruebe semejante cosa.
Algunas de las presuntas innovaciones técnicas ya existían desde 2 o 3 siglos antes y no habían ocasionado efecto alguno. Otras, de hecho, no existieron en ese contexto. Por ejemplo, el desarrollo de cierto tipo de navíos. Él habla de que muchas de las exploraciones se hicieron con los mismos navíos que se usaban en el Mediterráneo en el siglo XV, por ejemplo, el siglo XIV inclusive, y sin ninguna diferencia fundamental. No es cierto que haya una revolución tecnológica de por medio, ¿no?, que es la que impulsa la historia en determinada dirección. ¿Se entiende? Ahí, ese sería el determinismo tecnologista. Otro caso curioso que él explica es el del arte ojival, o sea, lo que suele llamarse gótico, ¿no? Porque, según algunos historiadores del arte que aplican este criterio, el arte gótico no es más que el efecto de cierto proceso de progreso tecnológico. O sea, ¿qué es lo que causa esa transformación de las formas arquitectónicas? Simplemente el progreso de la técnica constructiva que posibilita hacer eso. ¿Se entiende? No es más que un alarde de técnica. Surge el estilo porque la técnica lleva hacia allí. Fíjense que eso le quita toda significatividad profunda, todo vínculo con lo espiritual, ¿no?, todo sentido a la forma arquitectónica, que sería nada más que el efecto de un proceso de manejo de los medios por la técnica, ¿no? Todo surge de la materia, ¿no?, y de la posibilidad de trabajarla de una manera o de otra. Además del determinismo geográfico que menciona al comienzo, está el tecnológico, el economicista, por supuesto, que ampliamente circula en todas las escuelas de origen marxista o neomarxista, como la escuela de los anales que él menciona expresamente en ese capítulo, y de la que partió en él en su formación. Es decir, él originalmente pertenece de alguna manera a esa escuela por formación original, pero progresivamente se fue alejando en virtud de su espíritu crítico y profundamente razonante. El economicismo eso es hoy día pulula, tiene efecto hoy día más allá del ambiente universitario porque está presente en los manuales que se usan en la escuela secundaria, ¿está claro? Permanentemente. Si se estudia algo de historia, todos son procesos económicos. El otro día Mario me decía que está preparando un tema para unas Olimpiadas de Historia, que el tema que le tocó es la crisis del 29. Cuando se estudia la crisis del 29 es un hecho puramente económico que a su vez explica por qué después de la Primera Guerra Mundial vino la Segunda. ¿Se da cuenta? Usted sabe lo que fue la crisis del 29, sabe, entre comillas, desde el punto de vista económico, entonces ya tiene la clave para explicar la historia del siglo XX. ¿Se da cuenta? Como si no hubiese otros factores en juego ahí, ¿no? Fíjense, factores espirituales de envergadura enorme ahí en juego en la historia de Europa en la primera mitad del siglo XX, para explicar sus movimientos políticos, los conflictos políticos, los conflictos entre naciones, que nada tienen que ver con la crisis del 29, ¿está claro? Como crisis del capitalismo avanzado. Pero cuando usted cae en el embrujo economicista, todo se explica por los procesos económicos. No hay otra cosa en la vida del hombre más que los procesos económicos. Bien. Luego, en el tercer capítulo, pasa la problemática de la propaganda, la escuela y la república. Así empieza él. Él empieza por la Tercera República, Jules Ferry y la obsesión por convertir a la escuela en un instrumento, ¿para qué? Para que los niños y los jóvenes adquieran un conocimiento de la historia de Francia y de la historia de la humanidad, de la historia universal, acorde al progreso de la civilización. Ahí ya tiene usted el elemento propaganda en la raíz, ¿no? Es una visión de la historia, ¿no?, de Francia y de la humanidad acorde al progreso de la civilización. Y por supuesto, los gobiernos sucesivos de la Tercera República establecerán en qué consiste el progreso de la
civilización. Y cómo tiene que entender usted la historia de la humanidad hasta ese momento y la historia de Francia hasta ese momento para ser un hombre verdaderamente civilizado. ¿Sí? Acá aparecen muchos temas propagandísticos, ¿no? Obviamente, la propaganda contra el ancien régime de la Revolución Francesa reaparece acá en los libros escolares, ¿sí? ¿Está claro? Convertido en pseudohistoria para consumo de los niños. Y lo mismo pasa con toda la historia de Francia del siglo XIX. Se convierte en un objeto de propaganda. Esta propaganda llega a desfiguraciones grotescas de la realidad, explica Hertz, en el sentido de, por ejemplo, las deformaciones. Él menciona el caso de la deformación de perspectiva en virtud de un nacionalismo que ve defectos solamente en otros pueblos, pero nunca en la propia nación. Por ejemplo, cuando se habla en los libros de historia actuales, dice en Francia de genocidios. Los genocidios son siempre cometidos por otros, nunca por nosotros. Dice que la Revolución Francesa con eso no tiene nada que ver, nunca, ¿no? Aunque haya sido en gran medida la inventora de eso, ¿está claro? Él cita a ese aspecto los trabajos de Jean de Viguerie, ¿no? En relación con el estudio del siglo XVIII, otro gran historiador francés, ¿no? Al que aprovecho para rendirle homenaje en este curso. Jean de Viguerie tiene una obra que está dedicada al estudio del iluminismo en el siglo XVIII, un diccionario enciclopédico de la Ilustración en el siglo XVIII. Y en esa obra se preocupa por desmontar algunas de esas tergiversaciones propagandísticas fundamentales que afectan a la historia del siglo XVIII y a partir de ahí a la historia posterior. Por ejemplo, Jean de Viguerie, sí, por ejemplo, presentar a los autores ilustrados fundamentales como grandes defensores de la tolerancia, enemigos de la esclavitud, ¿no? Enemigos de toda discriminación racial, ¿no? Y Jean de Viguerie muestra cómo eso es totalmente ajeno a la realidad objetiva. La tolerancia de los ilustrados es una tolerancia relativa. ¿Es tolerancia para qué? Para sus ideologías, pero es absoluto desprecio, cerrazón y odio para con la verdad cristiana. Ahí ya no hay tolerancia, ¿está claro? El propio Voltaire, cuando se trata del catolicismo en Inglaterra, que en ese momento está legalmente prohibido, dice que eso es absolutamente correcto, porque es una exigencia de la monarquía inglesa, es una cuestión civil, patriótica, está muy bien. Ahí no hay cuestión de tolerancia, ¿está claro? Lo que hay que tolerar son las ideas anticristianas, eso es lo que hay que tolerar. No, la tolerancia siempre tiene límites, miren, en cualquier democracia hay límites a la tolerancia, ¿no? Y hay muchas maneras distintas de ser intolerante también. La intolerancia se manifiesta de muy diversas maneras, ¿no? A veces con persecuciones violentas, que en la Revolución Francesa también se dan, por supuesto, ¿no? Y homicidas en gran escala, ¿no? Como la persecución de la Vendée, ¿no? Y la persecución en general contra la aristocracia y el clero de Francia durante toda la Revolución. Bien. La persecución bandeana, recuerden que es un hecho importantísimo en la Revolución Francesa, porque la Vendée militar es una región del norte de Francia en el cual se produjo el más importante alzamiento popular contra la revolución. ¿Está claro? Fue un movimiento popular de gran envergadura contra el gobierno de París, contra el gobierno revolucionario. ¿Está claro? Pero ese alzamiento contra la revolución fue aplastado con una violencia feroz, que lleva a importantes historiadores actuales de Francia a sostener que eso fue un genocidio en forma, porque del gobierno central parten instrucciones para que esa gente sea masacrada, aniquilada sin compasión alguna. ¿Está claro? Porque son enemigos de Francia y enemigos de la revolución.
Son tan franceses como el que dice eso, y a lo mejor mucho más, porque responden profundamente a la identidad histórica de Francia. ¿Está claro? Mucho más que los que gobernaban Francia en ese momento. Son mucho más franceses, mucho más profundamente franceses y patrióticos que los que gobiernan. Pero los que gobiernan los declaran enemigos de la patria y enemigos de la revolución. Y entonces, como toda revolución es lo más totalitario que puede haber sobre la faz de la tierra. Toda revolución. El espíritu de la revolución es el espíritu totalitario. Porque la revolución lo absorbe en sí misma todo. Crea la humanidad nueva, la sociedad nueva, el derecho nuevo, las leyes nuevas, todo es nuevo para el revolucionario. ¿Está claro? Eso sí que es propaganda, ¿se entiende? La revolución lo hace todo nuevo, lo crea todo desde cero. Todo lo anterior debe ser barrido y con nosotros empieza la historia verdadera. Ese es el espíritu de la revolución. Nada más totalitario que eso, ¿se entiende? Porque totalitarismo quiere decir que la política lo absorbe todo. Y acá lo absorbe todo absolutamente, absorbe la historia misma y al hombre mismo que es creación de la revolución, ¿no? Sea el hombre, el ciudadano de la Revolución Francesa, sea el hombre nuevo soviético o sea el que sea. ¿Está claro? O el súbdito del Reino Unido de la Gran Bretaña. ¿Se entiende? Como modelo de auténtica humanidad. Hablo de fin del siglo XVII y comienzo del siglo XVIII. El resto son subhumanos. Esa es la mentalidad de la revolución. Acá Santiago pregunta qué método utilizaron. Utilizan diversas formas de ¿qué dice? De homicidio. Sí, pero es, mire, sobre eso hay... una sola cosa voy a decir sobre eso. Es curioso que algunas de las cosas que suelen decirse propagandísticamente de los homicidios perpetrados por los nazis se diesen históricamente ahí en la Vendée, ¿no? Por ejemplo, ese tema de hacer jabón con la grasa de los asesinados, ¿no? Eso aparece como un proyecto precisamente en relación con la represión en la Vendée, ¿no? Porque es una manera de hacer economía para el Estado, ¿se da cuenta? Bien. Pero eso es propio de una mentalidad que convierte al hombre ¿en qué? En una cosa, y si es una construcción de la revolución es una cosa, que depende para existir de la revolución. ¿Se entiende o no? Entonces la revolución tiene derecho de juzgar si debe existir o no, y hasta dónde. Pero todas estas cosas quedan desfiguradas si uno lo ve, dice Hertz, desde la idea de que la revolución es toda la ilustración es nada más que humanitarismo, son los amigos del hombre, los enemigos de todos los males que ha habido en la historia, y eso no es así. ¿Está claro? El hecho es que no es así. Te va a sus textos, va a sus obras y no es así. Va a sus actitudes concretas en la realidad histórica de Francia y no es así. ¿Está claro? Esto que he dicho lo mismo pasa con el caso de la esclavitud, lo mismo pasa con el caso que he mencionado de la tolerancia, ¿no? Esos presuntos valores de la ilustración, que hay que tomarlos con las cautelas adecuadas para no confundirse. Muy bien, pasemos adelante. Esto es problemática de la propaganda, eso, pero es mucho más amplio. Es decir, Jager sobre todo habla de temas que hacen la historia de Francia, pero también se mete con otras cosas, porque la propaganda también afecta a cuestiones de la historia universal, ¿está claro? La categoría de Edad Media es una categoría básicamente propagandística, por ejemplo, y ese es un tema que él ha desarrollado ampliamente, y eso lo vuelve a tomar acá, ¿no? Hay otros casos de propaganda. Mire, la propaganda histórica es una de las vías fundamentales para asesinar la historia. Así como podemos mencionar el tema de la Revolución Francesa, hay muchos otros temas en los que pasa lo mismo, ¿no? Menciono algún otro como ejemplo para no quedar solamente con temas franceses. El proceso y cómo la propaganda histórica que se instala condiciona desde la base la visión de la historia. Yo pongo como ejemplo el proceso de la unificación italiana. La unificación italiana que se produce se culmina en el año 1870, cuando entran en Roma las tropas enviadas por el Reino del Piamonte, ¿no? Para hacer ¿qué?
terminar la unificación de Italia con su capital histórica que es Roma, en realidad para terminar la usurpación de los estados pontificios, con una invasión violenta. ¿Está claro? Eso que se llama unificación es un conjunto de guerras de conquista, si uno lo considera objetivamente. No es ninguna unificación. No es que varios estados distintos se sentaron, conversaron y acordaron unirse. Eso es una unificación, ¿no? Lo que pasó en Italia no fue eso. Hubo un reino, el reino de Piamonte y Cerdeña, ¿sí?, que elaboró un proyecto de unificación de Italia. ¿Qué quería decir eso? Conquista de todos los otros estados de Italia bajo la hegemonía del reino de Piamonte y Cerdeña. De hecho, ¿quién va a ser el rey de Italia? Y el rey de Piamonte y Cerdeña. ¿Está claro? Que va a ser proclamado rey de Italia. Bien. Después de haber conquistado todo el norte de Italia primero, los estados pontificios después, el reino de las dos Sicilias después, a sangre y fuego, y ahí también se dan unos procesos de represión brutal después de la conquista. Porque claro, gran parte de la población permaneció rebelde a los invasores que habían conquistado un reino que era un reino plurisecular. Estamos hablando del reino de Sicilia, ¿está claro? Que existió como reino importante, era junto con los estados pontificios, fue durante siglos el estado más importante de toda Italia, ¿está claro? El reino de Sicilia que empieza a existir en el siglo XII. Ese reino que tiene una historia riquísima desde todo punto de vista, cultural, religioso, político y jurídico, tiene instituciones jurídicas propias desde el siglo XIII, con las constituciones amalfitanas del rey Federico II, que era también rey de Germania y emperador, ¿no? Tiene una historia extraordinaria desde todo punto de vista. Basta recordar, por ejemplo, que Santo Tomás de Aquino nace en el reino de Sicilia, ¿sí?, en el reino de Nápoles, ¿no? Es un súbdito de esa monarquía, para mencionar un personaje ilustre que tiene que ver con el reino de Nápoles, ¿no?, en el siglo XIII. Bien. Entonces, fíjense ustedes que es un reino que tiene una identidad propia. Entonces, a partir de ese momento, ¿qué pasa a ser? Un apéndice subyugado al poder del reino de Piamonte y Cerdeña, que lo primero que hace como autoridad es desmontar todas las fuentes de riqueza concreta de ese reino, empezando por los astilleros de Nápoles, por ejemplo, porque era la manera de tener toda esa región subordinada a el norte, es decir, de ahí viene la oposición norte-sur que existe hoy en Italia, el sur pobre y el norte rico. Eso no es una historia larga, es una historia cortita. Y es una historia producida y fabricada adrede. ¿Está claro? No es una cosa que existe porque así son las cosas por una especie de fatalismo. De ninguna manera. El reino de Sicilia, en el momento de ser conquistado por el reino de Nápoles, es un reino sumamente próspero, con una paz social extraordinaria. Era un reino importantísimo. Y otra cosa, miren, no tenía deuda externa ese reino. Mientras que el reino del Piamonte tenía la deuda externa más grande de Europa, porque todas esas campañas militares había que financiarlas, no sé, eso sí que cuesta, ¿se da cuenta? ¿Cómo conquista usted el norte de Italia, la Italia central, el sur de Italia? Necesita mucha plata. ¿Quién le da la plata? La banca inglesa, la banca británica, con la que el reino del Piamonte contrae una deuda que sigue pagando hasta el día de hoy a Italia. Bien, pero el asunto es que ese reino fuertemente endeudado persigue también objetivos políticos que tienen que ver con quién le presta el dinero. ¿Está claro? Si uno lo mira historiográficamente el proceso, un detalle, mira, un pequeño detallito que señalan historiadores de nota en Italia hoy día que estudian todo este proceso. Después de la gloriosa unificación que se festeja con gran fiesta nacional en Italia todos los años, ¿no? Bien. Italia, por primera vez en su historia, se convierte en un país de gente que emigra en masa. Nunca había pasado eso en la historia de Italia, ¿Por qué vienen tantos italianos para acá? O para Estados Unidos, o para Australia, porque la unificación italiana fue una maravilla, y pareciera que no tanto. ¿Se entiende lo que digo? Hasta ese momento jamás había existido ese fenómeno histórico,
En toda la historia precedente de una Italia Italia era una cosa tremendamente mala porque tenía muchos estados. ¿Cuál es el problema de que una nación esté repartida entre diversos estados? ¿Es un bien absoluto que sea un solo estado para una nación? Ahí hay propaganda también, ¿se entiende? ¿O uno puede reflexionar eso? Italia, dividida en montones de estados, tuvo una riqueza cultural que no tiene hoy día. Por ejemplo, ¿está claro? Todas las glorias del arte italiano, ¿de qué época son? ¿De la Italia unificada? No, señor. De ninguna manera. ¿Se advierte? Entonces, ¿por qué es un bien absoluto tener un Estado unificado? ¿Para quién? ¿Para qué? Eso es propaganda también. ¿Se entiende lo que digo? El conocimiento de la historia nos previene de esas propagandas. La Grecia clásica en su esplendor era un montón de estados minúsculos, ¿no? ¿Y por qué no estaban unificados? Así si hubieran sido más poderosos. ¿Y por qué tenían que ser más poderosos? ¿Poderosos para qué? ¿Poderosos bajo qué respecto? ¿Se entiende el problema o no? Es una cuestión geopolítica, estratégica. ¿Y qué quiere decir usted con eso? ¿En orden a qué fin es mejor? ¿Ese fin es absoluto o es relativo? ¿Se puede subordinar a otros fines? Todo eso se lo tiene que preguntar uno racionalmente, ¿no? Y no ceder a la propaganda sin más. Fíjense que cualquier cosa que... Si uno acepta la unificación italia es un bien absoluto e indiscutible, primero, ya no puede examinar la historia precedente críticamente. Y segundo, no puede poner en cuestión nada que venga de esa Italia unificada, porque todos los valores de la Italia unificada quedan ipso facto, canonizados, dogmatizados. Es todo lo que viene de la Italia unificada está bien porque es de la Italia unificada. ¿Se entiende? Por más que sea una cosa oprobiosa, si viene de la Italia unificada está bien y es indiscutible porque viene de ahí. ¿Está claro lo que digo? Mire, eso tiene consecuencias enormes para la historia real. El ideario lo mismo pasa con la Argentina. Si nosotros pasamos este tema de la propaganda en nuestro país, lo mismo. Con los ejemplos se hace muy largo esto, pero sin los ejemplos no tiene mucho sentido la clase. Si ustedes toman la historia de la historia argentina tiene por lo menos la honra de ser una historiografía en la cual hay visiones discordantes, ¿no? Yo voy a leer una dedicatoria que hace Domingo Sarmiento al general Paz cuando le envía el libro Facundo, ¿no? Remito a su excelencia, esto lo escribe una carta que manda desde Montevideo el 22 de diciembre de 1845, ¿sí? Remito a su excelencia un ejemplar del Facundo que he escrito con el objeto de favorecer la revolución y preparar los espíritus. Lo he escrito con el objeto de conocer la verdad acerca de esta figura histórica. No, señor, él dice claramente cuál es el objeto, ¿no? Que he escrito con el objeto de favorecer la revolución y preparar los espíritus. O sea, ¿es un escrito de qué? Y de propaganda, mijo, ¿de qué va a ser? ¿Es una obra historiográfica eso? De ninguna especie. Lo está diciendo el autor, ¿no? Le envío un ejemplar del Facundo que he escrito con el objeto de favorecer la revolución y preparar los espíritus. Pero a continuación añade algo peor todavía. Obra improvisada, llena por necesidad de inexactitudes. Llena por necesidad de inexactitudes, a designio a veces. No tiene otra importancia que la de ser uno de los tantos medios tocados para ayudar a destruir un gobierno absurdo y preparar el camino a otro nuevo. Adviértase, ¿no? A confesión de parte, relevo de prueba, ¿verdad?
el hombre está diciendo acá que la obra está llena de inexactitudes por necesidad, pero inmediatamente se contradice, porque dice a designio a veces, o sea, algunas intencionalmente, ¿está claro? A designio, a propósito. De esas inexactitudes que hay, él confiesa que son muchas, ¿no? Algunas son adrede. O sea, le advierto que en este libro miento a sabiendas, ¿está claro? Porque algunas de las inexactitudes, la palabra inexactitudes habría que ponerla entre comillas, porque cuando este hombre habla de inexactitudes, no se crean que es un detallito, Inexactitudes no es que dice que una cosa que pasó en 1828 pasó en 1829, ¿no? O que dice marzo por abril, no. Inexactitudes son deformaciones gruesas de la realidad, no son detallitos, Inexactitudes, pero lo más pavoroso de esto es que algunas son a designio. ¿Está claro? O sea, a propósito. Puede decir, bueno, un historiador honesto puede decir, a lo mejor se me escapó alguna inexactitud. Decir que hay inexactitudes y más por necesidad, como dice, hijo. Si usted necesariamente es inexacto, absténgase de publicarlo hasta que pueda ser un poco más exacto, ¿no? Dese un poco más de tiempo y cuando haya logrado un poco más de exactitud, pero de entrada dice para qué lo publica o no. No para que se sepa cuál es la historia. Ahora, si usted toma eso como fuente para interpretar y entender la historia argentina, ¿qué está haciendo? Hacer el juego una propaganda que a sí misma se declara mendaz. ¿Está claro? Se confiesa mentirosa. Además no importa mentir, ¿por qué? Porque no tiene otra importancia hasta ahora, dice, que la de ser uno de los tantos medios tocados para ayudar a destruir un gobierno absurdo y preparar el camino a otro nuevo. O sea que el fin justifica el medio. Claro, tal cual, el fin que es derrocar un gobierno absurdo, según él, ¿no? Ese es el juicio que él hace del gobierno de Rosas, un gobierno absurdo, y para justificar eso, lo que justifica su obra, que tiene inexactitudes adrede, es eso, que es uno de los tantos medios que hay que tocar, ¿para qué? Para voltear un gobierno absurdo. Bien. Esto es como el asunto de la memoria de entrada, es decir, uno no puede pasar por alto los trasfondos que existen en una obra que pretende hacer alusión a la historia, ¿no? Como es esta. Una presentación de la biografía de Facundo Quiroga. ¿Qué clase de biografía es esta? Es una propaganda. Eso es lo que es. ¿Se entiende? Y una propaganda que además tiene otro trasfondo. Además de este pragmatismo feroz, ¿no? Hay otro trasfondo que es la concepción que tiene de la historia, que aflora por todas partes, ¿no? La concepción general que tiene de la historia. Hubieras explicado el misterio de la lucha obstinada que despedaza aquella república. Hubiéranse clasificado distintamente los elementos contrarios e invencibles que se chocan. Hubiéranse asignado su parte a la configuración del terreno y a los hábitos que ella engendra. Ahí está un indeterminismo geográfico, que era una de las cosas que tenía metidas en la cabeza, ¿sí? Hubiéranse asignado su parte a la configuración del terreno y a los hábitos que ella engendra. Esa comparación de la pampa que hace con los desiertos árabes, entonces los gauchos son como los árabes, etc. Su parte a las tradiciones españolas y a la conciencia nacional inicua, plebeya, que han dejado la Inquisición y el absolutismo hispano. ¿Está claro? Esto que es otra cosa que propaganda ideológica, deformante de la visión general de la historia. ¿Se entiende? Su parte a la influencia de las ideas opuestas que han trastornado el mundo político. Las que tiene en la cabeza son estas. Su parte a la barbarie indígena, su parte a la civilización europea, que obviamente no tiene nada que ver con España, ¿no? Y con la Inquisición española. La civilización europea es otra cosa, ¿no?
una perlita más de este. Porque... El terror de 1793 en Francia era un efecto, no un instrumento. Era un efecto. Robespierre no guillotinaba nobles y sacerdotes para crearse una reputación ni elevarse él sobre los cadáveres que amontonaba. Era un alma adusta y severa, aquella que había creído que era preciso amputar a la Francia a todos sus miembros aristocráticos para cimentar la revolución. Así que la barbarie la hace un francés es una cosa elegantísima, adusta y severa, ¿se da cuenta? Porque un francés no puede ser bárbaro. No, claro. No. Nuestros nombres, decía Danton, bajarán a la posteridad execrados, pero habremos salvado la República. El terror entre nosotros es una invención gubernativa, ahora pasa a ser la comparación con Rosas, ¿no? El terror entre nosotros es una invención gubernativa para ahogar toda conciencia, todo espíritu de ciudad, y forzar al fin a los hombres a reconocer como cabeza pensadora el pie que les oprime. Es un despique que toma el hombre inepto, armado del puñal, para vengarse del desprecio que sabe que su nubidad inspira a un público que le es infinitamente superior. Leo brevemente el comentario, que estos textos los estoy tomando de una obra magnífica, monumental, que es La vida política de Juan Manuel de Rosas, de Julio Irasusta, ¿sí? Este es el tomo 7 de 8 volúmenes, ¿sí? Es una obra con una documentación. Este es un ejemplo de labor historiográfica, ¿ven? Porque todo lo que dice está ampliamente documentado y con documentos que nos permiten conocer la mentalidad de los protagonistas de los hechos. ¿Está claro? Los deja hablar a ellos para que los conozcamos. Y dice Irasusta, paralelo imposible, que diría Carlos Pereira. Únicamente el afán de infamar sistemáticamente al gobernante argentino pudo impulsar a Sarmiento a comparar la fugaz carrera del sanguinario tirano francés con la de su aborrecido compatriota, quien actuaba hacía 25 años en la política de su país con una prudencia, un aplomo, un desinterés incomparables. Bien, esto, fíjese usted que es un parangón absurdo, ridículo, que no se sostiene para nada, pero para la visión general que tenemos de la historia en Argentina en amplios sectores, ¿sigue funcionando la propaganda o no? Porque la Revolución Francesa es el progreso histórico, ¿o no? Robespierre es un accidente, bueno, es la necesidad de cierto terror para afianzar la revolución, listo, ya está, no importa, además, murieron miles y miles de personas injustamente, no interesa, pero como dice, este es un efecto. Es un efecto no, como no deseado, porque esta gente era adusta y severa y civilizada, ¿no? ¿Qué va a ser? Bien, sigamos porque si no, no termino con el esquemita y quiero terminarlo. Problema de la formación del ciudadano, historia y manipulación de la conciencia política. Bueno, esto está profundamente, el cuarto capítulo está profundamente ligado al anterior, ¿está claro? Pero el libro se llama Vida política de Juan Manuel de Rosas, de Julio Irasusta. No, Vida política de Juan Manuel de Rosas, de Julio Irasusta. Yo confieso que hasta leer esta obra no conocía realmente la persona de Juan Manuel de Rosas, ni su mentalidad, ni su concepción de las cosas. ¿Sí? En esta obra aparece con una profundidad y con una nitidez que creo que no aparece en ninguna otra. Uno puede conocer realmente la realidad histórica de la persona, ¿no? Y de cómo pensaba y de cómo actuaba. Asesinado por historia oficial. Claro, por una historia asesinada. Por una historia asesinada. La historia asesinada, fíjense, implica el asesinato de mucha gente en la memoria histórica, ¿sí? O la distorsión de la memoria histórica. Eso es, claro que sí. La problemática de la formación del ciudadano, historia y manipulación de la conciencia política. El capítulo cuarto del libro se refiere fundamentalmente a Francia, ¿no? Y a fenómenos que tienen que ver con la formación de lo que se llama en Francia la conciencia del ciudadano. ¿Está claro? Este es un tema que también aborda profundamente Jean de Viguerie, ¿no?
en su obra Histoire du citoyen, la historia del ciudadano. Ciudadano, invención ideológica de la Revolución Francesa, ¿no?, que sustituye al hombre. El hombre real y auténtico es el ciudadano. ¿Está claro? No solo sustituye al hombre, el ciudadano sustituye al cristiano, sustituye al santo, sustituye al héroe, sustituye todo lo noble que ha habido en la historia. ¿Está claro? Es el arquetipo de bien y de verdad. El buen ciudadano, que tiene que estar imbuido de los valores de la república, ¿está claro? Y de la civilización que va unida a la república. Esta manipulación de la conciencia política es algo que se da en todas partes, digamos así, ¿no? No es él lo analiza para Francia, pero lo podemos analizar también en la Argentina, ¿sí? Ampliamente. Nosotros, por ejemplo, desde hace 40 años, ¿no?, vivimos esa contraposición sistemática de democracia y dictadura, ¿no?, que es propaganda pura en cuanto que es una contraposición maniquea que pone del lado de la democracia todo bien y del lado de la dictadura todo mal. ¿Está claro? Eso, si uno mira desde ahí la historia argentina no se entiende, queda totalmente deformada, desfigurada, corrompida, asesinada. ¿Sí? En el mismo año 83 surgió una película que se dio en todos los cines de la Argentina, llamada La República Perdida, de un tal Vanoli. ¿Sí? Eso es una de las herramientas publicitarias de esta concepción, ¿no? El mal de la Argentina han sido los golpes de Estado militares, en cambio la democracia es el bien supremo. Esa película es grotesca porque se hace demócratas de los que habían protagonizado golpes de Estado varias veces, reiteradamente. Entonces no hay nada que salvar, ¿me entiendes? Porque de los presuntos partidos cívicos de la Argentina, ¿cuál es el que no participó en alguna asonada militar o en un golpe de Estado? ¿Está claro? Incluidos los líderes populares argentinos, que serían los arquetipos de la Argentina democrática, como Irigoyen o Perón, ¿se entiende? Golpistas, ambos, cada uno en su instancia histórica propia, ¿se da cuenta? Bueno, entonces, la historia no se puede entender, si usted la presenta así, es un absurdo, ¿está claro? Que además cae en otra propaganda, absolutizar el concepto democracia, ¿no? Y eso sin advertir que esa absolutización del concepto de democracia es una propaganda que nos viene impuesta básicamente desde el poder imperial yanqui. ¿Está claro lo que digo? Y hay que ver desde cuándo y a partir de qué instancia histórica. Bien. Pero eso es como un ejemplo nada más. Y por último está la problemática del Estado totalitario y el manejo estatal de la investigación. Con eso cierra el libro Jacques Herz. El Estado no se contenta ya solo con hacer propaganda para presentar la historia según le conviene, no se contenta tan solo con imbuir en la enseñanza escolar unos valores de la ciudadanía que deforman la visión de la historia, sino que además tiene controlados todas las instituciones universitarias. Bueno, eso en Francia es así rigurosamente, ¿está claro? El Estado francés maneja las universidades plenamente. Es el modelo napoleónico que no tiene fractura hasta el día de hoy, ¿sí? La universidad es un instrumento del Estado para el control de la sociedad y de la ciudadanía, ¿no? Y sobre todo para la corrección ideológica de la ciudadanía. Por eso las universidades reúnen a la intelectualidad, que es la policía ideológica del Estado. ¿Está claro? Hay que entrar en ese círculo, y para entrar en ese círculo hay que sostener la ideología que el Estado quiere imponer. ¿Se entiende?
no solo se refiere a esto, Jagger, sino también a la manipulación de las investigaciones históricas, a través de diversos mecanismos, ¿sí? En Francia existe el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas, ¿sí? En las universidades existen sistemas para establecer qué se ha de investigar y cómo, ¿sí? Para aprobar los proyectos de investigación o desaprobarlos. Todo eso está, es lo que dice Jagger aquí, es que todo eso está claramente manipulado y orientado hacia una total desvirtuación de la historia, ¿sí? Lo que se está promoviendo hoy día, Jagger esto lo escribe ya a fines del siglo XX, principios del XXI, ¿no? Es lo que se está promoviendo hoy día, dice Jagger, son investigaciones tan puntuales, tan minuciosas y tan sacadas de todo contexto histórico que no proponen, no puede resultar de ahí ninguna manera de visualizar o de entender una realidad del pasado. ¿Está claro? Es decir, se fragmenta hasta tal punto la investigación, se la atomiza de tal manera que las investigaciones se transforman nada más que en un instrumento para decir, yo investigué, me aprobaron la investigación y puedo ascender en el currículum universitario. ¿Está claro? Pero ¿qué aporta eso al saber del pasado o al saber histórico? En general, nada, o poco y nada. ¿Está claro? Y eso implica una inversión enorme del Estado. ¿Para qué eso? ¿Por qué eso? Y de por medio que va, y el asesinato de la historia, ¿se entiende? Cualquier investigación que pretenda controvertir la imagen ideológica de la historia que el Estado impone es una investigación que queda fuera de lugar. Y solamente se puede hacer al margen, pero nunca dentro de las instituciones universitarias. Pero ¿cómo dice esto de Francia? Está hablando de Francia, claro, sí, no está hablando de la China comunista. ¿Sí? Bien. En China, por supuesto que pasa otro tanto, no se crean que no, la China. Bien. Porque China sigue siendo un Estado jurídicamente comunista, ¿no? Sí, pero los chinos ahora hacen negocios, tienen capital privado. Sí, por supuesto, sí. La NEP de Lenin también implicaba propiedad privada, si recuerdan ustedes, ¿no es cierto? Son cuestiones puramente coyunturales del capitalismo, ¿sí? El capitalismo de Estado se puede complementar con un capitalismo privado en cierta proporción, cuando hace falta. Eso es típicamente comunista también, No tiene nada de ajeno al marxismo eso. Bien. Pero ahora paso a la otra parte, que es la otra visión que yo quería dar como complementaria. Todos estos defectos que está presentando acá Hertz son ciertos, están muy inteligentemente pensados por un hombre que tiene el oficio de historiador y que además conoce muy bien el ambiente universitario francés. ¿Está claro? Pero lo que yo quería es enlazar esta problemática con la del curso, ¿no? A través de una visión de las causas de la destrucción del saber histórico. Y he puesto 4 títulos principales acá. Primero, la abolición de su esencia, su objeto propio. Y por eso digo que vamos a hacer una recapitulación de lo que ha sido el curso, hasta aquí.